Muy buenas noches, nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros desarrollábamos la segunda parte de esta temática tan importante que se refiere a la sucesión legal o ab intestato. Desde un principio nosotros decíamos que el legislador termina estableciendo una voluntad presunta del decujus, ¿no? Para el legislador, el decujus que no ha dispuesto mediante testamento de sus bienes para que después de su muerte los mismos se transmitan a ciertas personas, en realidad habría querido que estos bienes, este acervo patrimonial, este patrimonio sucesorio, se transmita a sus parientes más cercanos. Es en este sentido que el legislador establece un orden de sucesores, ¿no? Un orden de sucesores que van a beneficiarse, si es que, bueno, si es que hay mayor activo que pasivo en el patrimonio, van a beneficiarse con este patrimonio, ¿no? La sucesión legal, como habíamos dicho, es aquella que emana de la ley, es aquella que se produce en virtud de la ley. La ley regula la transmisión patrimonial del causante en favor de sus herederos legales o legítimos. Nosotros veíamos que la ley incluso resguarda un porcentaje para sus parientes más cercanos, ¿no? Y de esta manera nosotros veíamos que hay una legítima para los descendientes, para los ascendientes y finalmente una legítima que, que hay en favor del cónyuge, ¿no? Los herederos legales, estimados estudiantes, tienen un orden, ¿no? Ingresan a la sucesión mortis causa eh, en cierto orden que nosotros lo hemos ido estudiando. Hemos visto que el fundamento racional radica en las relaciones de afecto y también en el deber ético que tienen las personas en un deber ético de proveer aún después de la muerte de aquellas necesidades económicas de sus familiares. Hemos visto que en la sucesión legal hay ciertos principios, el principio de prevalencia, es decir, que la ley sustituye lo que el testador no ha podido decir, ¿no? Lo que el decujus no ha podido decir mediante un testamento, mejor dicho. El segundo principio es el principio de exclusión. Decíamos que el pariente más cercano excluye al pariente más lejano. Manifestábamos además que hay una sucesión por derecho propio y por representación en esta sucesión legal, pues en el caso de los descendientes y también en el caso de colaterales, se admite la figura de la representación. Finalmente, hemos tratado un último principio que se refiere al trato igualitario, ¿no? A los ascendientes y parientes colaterales se les defiere la herencia sin tomar en cuenta el origen de la relación de familia que hubiese existido entre ellos, ¿no? No se hacen diferencias odiosas que probablemente se pueden evidenciar en la historia, ¿no? Hay ciertos requisitos para que concurra. Hemos analizado de esta manera la sucesión legal con los efectos jurídicos que emanan de la misma. Decíamos que este es eminentemente universal, pues se transfiere o se transmite el patrimonio del decujus. De esta manera hemos ido analizando en orden cuáles son los herederos legales forzosos ab intestato que van a ser llamados por la ley, ¿no? Ellos van a tener una vocación que emana de la ley. Y los primeros llamados a suceder son los descendientes, decíamos nosotros. En el caso de los descendientes, manifestábamos, y esto en mérito al material base y a nuestro código civil, hay un principio de igualdad, ¿no? Hay un principio de igualdad de todos los hijos, de todos los descendientes, sin realizar distinciones por el vínculo que exista entre ellos y el decujus, es decir, por el parentesco que tengan, ¿no? O por de dónde surge la afiliación, ¿no? Entonces, el hijo adoptivo tiene los mismos beneficios que un hijo natural, ¿no?
Veíamos entonces este aspecto. Esto no sucede, o bueno, esta igualdad de condiciones no se da en lo que respecta a los hermanos, ¿no? Eso es lo último que hemos analizado. Y veíamos que los hermanos de un solo vínculo heredan solo en la mitad, ¿no? Es decir, los hermanos que solo tienen, bueno, van a ser paternos o maternos, van a heredar solo en la mitad a su hermano. Pero eso lo hemos visto con posterioridad. Ahora estamos hablando de los descendientes, recordando algunos aspectos. Tras revisar la sucesión de los descendientes, hemos podido ingresar al estudio de la sucesión de los ascendientes. Y es que, estimados estudiantes, cuando no existen descendientes del decuyus, los llamados a heredar serán los ascendientes, ¿no? Los padres podrán ser los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Entonces, al que muere sin dejar hijos ni descendientes, van a suceder el padre y la madre o el que de ellos sobrevive, salvo los derechos del cónyuge. Pero también se podrán ingresar a la sucesión hereditaria otros ascendientes, ¿no? Como ser abuelos, bisabuelos, habíamos dicho tatarabuelos. Esto de acuerdo a la previsión establecida por el artículo 1099 del Código Civil. Y en esta sucesión, el pariente más próximo excluye al más lejano, ¿no? Entonces, si concurren, por ejemplo, bisabuelos y abuelos, los abuelos serán los que ingresen a la sucesión hereditaria y excluirán a los bisabuelos, por ejemplo. Veíamos también la sucesión del adoptante, ¿no? Cómo es que el adoptante, bueno, para el adoptante no hay un régimen actualizado en nuestro Código Civil. Pues establece que el adoptante solo sucede al hijo adoptivo cuando el mismo no deja descendientes, ascendientes ni parientes colaterales hasta el segundo grado. Entonces nosotros veíamos y decíamos, incluso esto llega a ser absurdo, pues está garantizando los derechos de personas que, bueno, que probablemente no hubiesen tenido esa relación o ese vínculo de afecto con el adoptado, ¿no? Por lo que es un artículo que debe revisarse. Finalmente, en nuestra clase anterior veíamos la sucesión del cónyuge y de los colaterales. Respecto a la sucesión del cónyuge, nosotros hemos podido ver que el mismo o el cónyuge o la cónyuge pueden concurrir a la sucesión hereditaria tanto con los descendientes como con los ascendientes. Y esto tiene un justificativo en el afecto también que pudiera existir. Estimados estudiantes, es sumamente importante en este tipo de sucesión, en la sucesión del cónyuge, determinar cuáles son y cuáles no son bienes gananciales, ¿no ve? Cuando nosotros, entonces, nos encontramos ante una figura de la sucesión del cónyuge, debe realizarse una abstracción y un análisis del patrimonio del decuyus. Cuando se analizan los bienes gananciales, entonces solo el 50% ingresará al patrimonio sucesorio. Pero además ingresará al patrimonio sucesorio bueno, ingresarán todos aquellos bienes que sean denominados bienes propios, según la legislación familiar, ¿no? Es decir, aquellos bienes que uno ha heredado, aquellos bienes propios que tiene desde el solterío, aspectos que no debemos olvidar. Hemos visto que el cónyuge puede concurrir tanto con ascendientes como con descendientes, y esta sería la denominada sucesión mixta. Existen ciertos impedimentos también para que el cónyuge pueda concurrir a la sucesión hereditaria. Esto lo hemos desarrollado, por lo cual nos hemos quedado ya en esta parte, en la sucesión de parientes colaterales, ¿no? Estos ocupan el penúltimo lugar o el cuarto lugar en el orden sucesorio. Pues estos también son denominados simplemente legales, ¿no?
A favor de estos, estimados estudiantes, no hay legítima, no se olviden de aquello. El fundamento de esta sucesión es la idea de cariño o afecto que se siente hacia los parientes en general, la intensidad de ese sentimiento afectivo. Estimados estudiantes, estos son herederos simplemente legales, es decir, que la ley no reserva una porción del patrimonio a favor de estos herederos, sino que, bueno, existirá una legítima a favor únicamente de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge. Estos parientes concurrirán, es decir, estos parientes colaterales serán llamados a la sucesión hereditaria únicamente en caso que no se hubiese dejado un testamento y en caso, bueno, de no existir parientes, bueno, herederos forzosos, ¿no? Los herederos forzosos, nosotros hemos visto que los herederos legales, en primer lugar, pueden ser herederos forzosos o ab intestato, y en segundo lugar pueden ser herederos simplemente legales. Los herederos forzosos son, ya habíamos dicho, descendientes, ascendientes y cónyuge. Y los herederos simplemente legales, es decir, aquellos que concurren cuando no existen herederos forzosos y cuando no hay disposición testamentaria, serán los parientes colaterales y finalmente el Estado. Entonces, existe también una relación de afecto que justifica este tipo de sucesión. Los parientes colaterales proceden de un tronco raíz común, como nosotros ya habíamos visto, y no descienden unos de otros. Este es el caso de los hermanos, de los primos, de los sobrinos, y al no existir un vínculo directo con el de cuyos, no gozan del derecho a la legítima. En la sucesión colateral también se produce el principio de exclusión por la proximidad del grado o vínculo del parentesco. Entonces, si es que existe un pariente más cercano, excluirá al más lejano. No debemos olvidar aquello. Analizábamos también la sucesión de los hermanos, que son parientes colaterales, como ustedes saben, en segundo grado. Los hermanos son las personas que descienden de los mismos padres o solamente del mismo padre o de la misma madre. Nosotros decíamos que en derecho civil todavía hay una distinción entre aquellos que solo tienen un vínculo de parentesco en relación a uno de los padres y otros que tendrán pues un vínculo de parentesco en relación a ambos padres. Los hermanos en ese sentido pueden ser consanguíneos, paternos, llamados también seminales, cuando tienen un mismo padre, pero una madre diferente. Y serán denominados uterinos, maternos, cuando tienen una misma madre, pero el padre es distinto. Ese origen biológico hace que sean considerados como hermanos unilaterales. Pero además de estos hermanos que tienen un vínculo solo por el parentesco que tienen o con el padre o con la madre, hay aquellos que son los hermanos carnales, ¿no? Aquellos también denominados de doble vínculo, germanos, tanto consanguíneos o seminales como uterinos, y tendrán el mismo padre y la misma madre. Esto resulta importante a efectos de derecho. ¿Por qué? Porque el hermano que solo, bueno, el denominado medio hermano, como lo conocemos, solo heredará en la mitad, mientras que el hermano de doble vínculo, es decir, aquel que sea consanguíneo y uterino, podrá heredar en la totalidad. El artículo 1109 del Código Civil establece que, bueno, al que muere sin dejar ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge o conviviente, suceden según las reglas de representación los hermanos y los hijos de los hermanos, los sobrinos, ¿no? En caso de que los hermanos hubiesen premuerto, o de otra manera, si el hermano estuviese impedido para heredar. El mismo artículo refiere que los hermanos unilaterales heredan la mitad de la porción correspondiente a los hermanos de doble vínculo. No se olviden de esto, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona fallece dejando únicamente a un medio hermano, este medio hermano solo heredará
la mitad del patrimonio sucesorio, ¿no? O bueno, la mitad de lo que le correspondería a un hermano de doble vínculo. Entonces hay una diferencia según el origen de la familia de donde proceden, de acuerdo al vínculo que los une. Otra hipótesis del código establece que cuando el causante no deja hermanos supérstites o cuando cualquiera de ellos premuere al decuyus o de otro modo no puede acceder a la sucesión, los descendientes de estos concurren a la sucesión por el derecho de representación. Como podrán ver, el derecho de representación se hace presente también en, o bueno, sí se hace visible, se materializa en la sucesión de los parientes colaterales. Existe entonces la posibilidad de una sucesión mixta entre tíos y sobrinos, ¿no? Entre tíos y sobrinos. ¿Por qué? Porque los sobrinos ingresarían en representación del premuerto o de aquel que no puede ingresar a la sucesión hereditaria. Aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, no es que en este caso el pariente más cercano esté excluyendo al más lejano, no, porque en realidad los sobrinos en este caso están entrando en representación del premuerto, ¿no? Es como si el premuerto estuviese ingresando a la sucesión. Entonces, en ese caso no hay no hay ese principio de exclusión que hemos estudiado. Cuando concurren hermanos de doble vínculo y de simple vínculo, entonces el patrimonio sucesorio, o bueno, la cuota parte del patrimonio sucesorio que les corresponde es diferente, ¿no? De lo expuesto anteriormente, se deduce que existen dos clases de hermanos que reciben la herencia de modo distinto, y esto ya lo hemos dicho hace un instante. Los hermanos carnales que proceden de doble vínculo van a suceder por cabeza o por derecho propio al causante en la misma proporcionalidad de la cuota de la herencia. Imaginemos que una persona fallece dejando únicamente a un hermano y a un medio hermano, entonces el hermano tendrá o bueno, ya imaginemos dos hermanos y un medio hermano, ¿no? El hermano solo va a heredar la mitad de lo que les corresponde a los otros dos hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos unilaterales o uterinos que descienden de uno solo de los padres tienen un 50%, ¿no? O les corresponde el 50% o la mitad de la porción de la herencia que reciben los hermanos de doble vínculo. Estimados estudiantes, nosotros ya habíamos estudiado esto de manera un poco rápida porque nos encontrábamos al final de la clase, pero hoy lo retomamos. Puede darse también lo que ya habíamos manifestado, que concurran a la sucesión hereditaria hermanos y sobrinos. Los hermanos ocupan el segundo grado, un lugar preferente en la línea colateral sucesoria. Pero en caso de concurrir los hermanos a una relación sucesoria y entre ellos existe uno que ha renunciado o no ha podido recibir su parte, se produce el derecho de representación en favor de los sobrinos, ¿no? Entonces, esto puede darse por premuerte o también por un impedimento establecido por la ley. Impedimentos que ustedes ya conocen, ¿no? Como la indignidad, por ejemplo, por cualquiera de las causales establecidas por la ley. Los sobrinos ocupan entonces el lugar de su ascendiente. Ingresan a la sucesión para recibirla en el lugar y grado que correspondía recibir a su padre. Félix Paz nos dice que la representación solo tiene lugar entre los tíos y sobrinos carnales. Sin embargo, esto no se encuentra expresamente previsto en el Código Civil, ¿no? Podría haber la representación del sobrino, es una posibilidad y algo que podría suceder, estimo yo, ¿no? ¿Qué sucede cuando concurren únicamente sobrinos? Cuando se abre la sucesión y concurren a ella solo sobrinos, los mismos van a heredar por partes iguales, es decir, que se dividen la masa hereditaria entre tantos sobrinos como sean, sin tomar en cuenta si hay número desigual de hijos entre hermanos del causante, porque en ese caso ya no están ingresando por representación, según lo previsto por el artículo 1087, sino que ellos están ingresando por estirpe, por cabeza, ¿no? Cada uno
tendrá su cuota parte correspondiente. Es decir, como todos los hermanos no se encuentran presentes, o bueno, han premuerto, los sobrinos ingresarán ya por derecho propio, por eso es que cada sobrino le corresponde una parte igual, ¿no? Ya no estarían en representación, no importa que sean, digamos, dos sobrinos que son hijos de un hermano, uno de otro y tres de otro. A todos les toca por igual en caso de concurrir únicamente sobrinos. En este caso, cada sobrino es pariente en tercer grado y concurre a la herencia por derecho propio si no existen los tíos, por lo que no se produce la figura de la representación y así lo establece y así, bueno, podemos concluir de lo previsto por el artículo 1110 del Código Civil. En el mismo grado, los parientes unilaterales heredan la mitad de la cuota correspondiente a los parientes de doble vínculo, ¿no? Entonces, un sobrino que solo tenga una relación, sea por el vínculo paterno o materno respecto de su tío, es decir, en realidad es el sobrino porque es el hijo del medio hermano del tío al que está heredando, entonces solo va a heredar también la mitad de lo que los corresponde a los sobrinos que, bueno, tienen una relación de doble vínculo. Existe también la posibilidad, estimados estudiantes, de que ingresen a la sucesión hereditaria otros parientes colaterales. Cuando se abre la sucesión y el causante no deja descendientes, ascendientes, ni cónyuge o conviviente, ni hermanos o sus descendientes hasta el cuarto grado de la relación de parentesco, la herencia, entonces, en este caso, se va a deferir a los otros parientes colaterales más próximos hasta el tercer grado. Ahí sí hay un límite, ¿no? Cuando no hay hermanos. En este suborden, la concurrencia solo se produce, o sea, ¿cuál es el límite? Solo podría llegar hasta los tíos carnales. Es decir, hasta los hermanos del padre o de la madre, ¿no? Cuando no existen entonces hermanos ni hijos de los hermanos que podrían ingresar a la sucesión hereditaria, los tíos carnales, los tíos, los hermanos carnales, mejor dicho, del padre, pueden concurrir o bueno, pueden ser llamados a la sucesión hereditaria por la ley y esto no se extiende más allá, ¿no? Eso no se extiende más allá, hasta el tercer grado, nos dice. ¿Por qué? Nosotros sabemos que los tíos se encuentran en un tercer grado, ¿no? ¿Por qué? Hay un primer grado hasta el padre, segundo grado hasta el tronco, que es el abuelo, y el tercer grado estaría en el tío, ¿no? Y si vamos hacia el bisabuelo o el abuelo, bueno, no, hacia el bisabuelo, perdón, ya no estaríamos ante ante parientes en línea colateral, ¿no? Entonces, ese es el límite, estimados estudiantes. Continuemos entonces ya con la última parte correspondiente al tema de la sucesión legal o ab intestato. Hasta el momento hemos visto que el orden de los llamados a suceder es el siguiente. En primer lugar estarán los descendientes. En segundo lugar, los ascendientes. En tercer lugar, el cónyuge, supérstite o conviviente. En cuarto lugar, los parientes colaterales, ¿no? Entrarán o ingresarán a la sucesión hereditaria los hermanos del decuyus y sus sobrinos podrían entrar, ¿no? E incluso si leemos el texto de Villafuerte, él mismo nos dice que esto puede ir hasta el infinito. ¿Por qué? Porque podrán ingresar o los sobrinos o podrán ingresar los hijos de los sobrinos y no hay una limitante ahí. Cuando sí hay una limitante, cuando no existen hermanos, ¿no? Cuando no hay hermanos ni descendientes de los hermanos. Y se limita la sucesión hereditaria únicamente a favor de los tíos, ¿no? Únicamente a favor de los tíos. Esto ya lo hemos visto. Espero que haya quedado de manera clara. Si es que tienen alguna duda, claro está, la vamos a absolver en un instante más cuando terminemos esta grabación.
Entonces, cuando no hay ni descendientes, ni ascendientes, tampoco cónyuge, y finalmente no existen parientes colaterales, es llamado a la sucesión hereditaria el Estado, ¿ya? Es llamado a la sucesión hereditaria el Estado. El artículo 1111 del Código Civil establece que a falta de otros llamados a suceder, la herencia se defiere al Estado. La adquisición opera de derecho, de puro derecho. No es necesario que el Estado acepte, no es necesario que exista una renuncia. El Estado tiene una sucesión muy, muy peculiar. ¿Por qué? Porque el Estado, estimados estudiantes, no responde por las deudas hereditarias más allá del valor de los bienes adquiridos. ¿Ya? Entonces, si hay bienes y el deudor puede recaer sobre ellos, ya hasta ahí paga el Estado. Pero el Estado jamás va a haber confundido su patrimonio con el patrimonio del causante. Entonces, si el patrimonio no alcanza, lamentablemente quienes tendrán que asumir aquellos son los deudores del decuyus. Entonces, el Estado hereda cuando no se deja herederos forzosos, ni tampoco simplemente legales o parientes colaterales, o sea, sobrinos en cuarto grado o tíos carnales, ¿no? Es decir, en el tercer grado. Según algunos autores, es un sucesor irregular, porque responde solo hasta el monto en que alcancen los bienes. Para otros, el fundamento de su sucesión radica en el poder de soberanía, o jus imperi, que ejerce en su territorio siendo un sucesor a título universal. Estimados estudiantes, como pueden ver, según una corriente teórica, el Estado, por su poder de imperio, puede suceder a cualquier persona, a cualquier ciudadano, cuando él mismo no deja parientes, ni cuando no deja parientes consanguíneos, ¿no? O bueno, también por afinidad, pero cuando no existen aquellos llamados por ley. Algunos manifiestan que sería también un heredero particular bajo beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque solo responde intra vires hereditatis, solo responde con el patrimonio del decuyus. El Estado no responde por las deudas del patrimonio sucesorio. ¿No ve? Únicamente lo que responde por las deudas es el patrimonio del decuyus. El Estado no es el que responde. ¿Por qué? Porque no se confunde su patrimonio con el patrimonio del decuyus. Entonces, si tenemos nosotros que realizar una caracterización de la sucesión del Estado, podemos decir en primer lugar que es un heredero, es un sucesor irregular. ¿Por qué? Porque es a la vez un heredero a título universal, porque puede exigir la totalidad del patrimonio, y a la vez particular, nos dicen. En realidad hay una contradicción, ¿no? A la vez es particular porque únicamente responderá con el patrimonio, bueno, responderá ese patrimonio bueno, se podrá responder a las deudas con el límite del patrimonio del decuyus, ¿no? En segundo lugar, es un heredero simplemente legal, porque concurre por el principio de la ley a falta de otros herederos. Es la ley la que lo llama y no hay una legítima a favor del Estado. Cuando nosotros hemos llevado el tema de la legítima, no hemos dicho, ¿no? En ninguna parte, en ningún momento, que el Estado tendría a su favor una reserva del patrimonio del decuyus. Claro que no. Entonces, una tercera característica es que capta la totalidad de la herencia, tanto bienes activos como pasivos, ¿no? Bienes que forman parte del activo y también las deudas, pero únicamente en el límite establecido por el patrimonio del decuyus. En cuarto lugar, el Estado debe pedir la posesión judicial de los bienes. Para ingresar en posesión efectiva de los bienes que forman parte del patrimonio sucesorio, el Estado debe acudir ante la autoridad judicial
que le permita aquello. No goza de derecho de opción el Estado, estimados estudiantes, es decir, que el Estado sucede de pleno derecho. Ustedes recordarán que en la etapa de la delación, en el ofrecimiento del patrimonio sucesorio, los herederos tienen el derecho de opción, ¿no? Es decir, pueden aceptar, pueden rechazar o pueden aceptar la herencia con beneficio de inventario. En el caso del Estado, no existe ese derecho de opción. El Estado no podrá rechazar, sino que sucede de pleno derecho. Está reatado a pagar las deudas hereditarias del causante, pero solo hasta el valor de los bienes de la herencia. Es por eso que el Estado no responde, porque no va a responder con su propio patrimonio. De esta manera es pertinente tratar la temática de la herencia vacante y los bienes mostrencos en el derecho de sucesiones. Los bienes vacantes están constituidos por todos aquellos bienes que no tienen dueño. Los bienes mostrencos entonces van a ser, por otro lado, los bienes muebles o semovientes que tampoco tienen dueño y se encuentran abandonados. Esa es una diferencia entonces que estamos viendo, ¿no? El bien vacante es el bien sin dueño y el bien mostrenco se refiere a los bienes muebles o semovientes que no tienen un dueño y que se encuentran abandonados. En Roma, cuando no existía heredero alguno, alguien que pueda beneficiarse con esa transmisión patrimonial o bueno, alguien que no, alguien que asuma o que sustituya esa situación patrimonial del decujus, entonces la herencia se declaraba vacante y los bienes pasaban al fisco. Hoy en día existe un procedimiento para la sucesión del Estado en caso de declaración de bienes vacantes. Esta está prevista por los artículos 481 y 482 del Código Procesal Civil, ¿ya? Este entonces es un proceso voluntario, ¿ya? Es un proceso voluntario por el cual una persona puede denunciar ante la autoridad judicial que existe un bien que carece de propietario tras haber fallecido el mismo o tras desconocerse que existe un titular del mismo, ¿no? Los artículos 481 y 482 entonces nos establecen una sucesión del Estado. Y nos dice que la sucesión del Estado se rige por las reglas del Código Civil. El Estado adquiere el caudal hereditario previa declaratoria de bienes vacantes. Antes de que el Estado asuma esa calidad, es decir, adquiera los bienes tienen que ser declarados vacantes por el juez. Y para que se declare vacante un bien, cualquier persona, estimados estudiantes, cualquier ciudadano puede acudir ante la autoridad y mencionar que un bien se ha quedado sin titular, ¿no? En ese entendido se va a designar un curador, alguien que administre el bien y practicadas todas las medidas de seguridad. Se va a ordenar la publicación de un edicto por 2 veces cada 15 días en un periódico de circulación nacional. Tratándose de bienes muebles o semovientes, se publica solo por una vez. Si en el plazo establecido en el edicto se presenta un interesado alegando de derecho de propiedad, se declara contencioso el procedimiento, es decir, se va a tener que pelear, litigar ahí, ¿no? Existirá ahí un conflicto. Pero si no se presentan interesados dentro del plazo de 30 días, en el caso de inmuebles, o de 8 días, en el de bienes muebles, desde la primera publicación del edicto, se dicta una resolución declarando los bienes como propiedad del Estado. Al mismo tiempo, estimados estudiantes, se ordena la tasación de los bienes, es decir, un perito va a evaluar el bien, va a establecer cuánto vale el bien, y el denunciante, es decir, la persona que ha denunciado que existe un bien sin propietario, tiene derecho a la 4ª parte del valor de los bienes. Este valor es determinado, como habíamos dicho, por un perito. Cuando no existe entonces un titular, cuando se trata de bienes vacantes, de bienes mostrencos, como ustedes pueden ver, un particular
que denuncia este aspecto ante la autoridad competente, que es el juez público en materia civil y comercial, tendrá derecho a la cuarta parte del valor, ¿no? Del bien. Finalmente, hablemos de la herencia yacente, una figura que era conocida en el derecho romano. En Roma se concebía la herencia yacente como un estado jurídico de la misma ante la inexistencia de herederos forzosos del causante. Esta situación se daba durante el tiempo este tiempo comprendido entre el llamado a adquirir a la herencia y la aceptación misma por los herederos voluntarios. Ustedes saben que el momento que fallece la persona, hay un espacio intermedio hasta que se dé la aceptación expresa o la renuncia, ¿no? En la actualidad se considera yacente a la herencia cuando el heredero legatario no ha entrado todavía en posesión, es decir, que su situación de herencia ha sido causada, pero aún no queda adquirida. También se entiende como la situación en la que no se han hecho las particiones, la división de la herencia en caso de haber varios herederos. ¿Por qué, estimados estudiantes? Porque ya no estamos ante las mismas situaciones del derecho romano, ¿no? Como ustedes saben, el heredero adquiere la herencia por el solo imperio de la ley y de manera provisional la ley ya le atribuye esa posibilidad al heredero de tener posesión de los bienes. ¿A ver? Incluso ustedes sabían que el heredero puede ingresar en posesión del bien sin orden judicial, ¿no ve? Eso ya lo hemos estudiado en su momento. Entonces la ley les otorga, o sea, el solo imperio de la ley otorga a los herederos esa posesión de los bienes, ¿ya? Ya no hay entonces ese espacio intermedio entre la apertura de la sucesión y el momento en que tiene que aceptar o rechazar la herencia. ¿Por qué? Porque provisionalmente se le otorga posesión de los bienes. Es por eso que la herencia yacente hoy en día ya se refiere a aquella herencia sobre la cual no se ha entrado en posesión, más que nada. Y en segundo lugar, aquella herencia que no ha tenido la división, ¿no? Respecto a los herederos que han sido llamados a la misma. Hasta acá hemos podido desarrollar, estimados estudiantes, un tema de suma importancia. ¿Por qué? Porque esta forma de sucesión es la que más se da en la práctica en nuestro país, debido a que las personas no acostumbran redactar testamentos al ser los mismos un acto jurídico, bueno, actos jurídicos que tienen exigencias muy altas, exigencias muy, eh, exigencias, ¿cómo diríamos? Muchas exigencias, mejor dicho, para el cumplimiento de las formalidades. Además, que el testamento que no cumpla con aquellas formalidades será nulo, ¿no? Entonces, lo que corresponde que nosotros estudiemos ahora es la sucesión testamentaria, que también tiene relevancia práctica, pero no tanto como la sucesión legal, que es la que más acontece en nuestro ordenamiento jurídico. Hasta acá entonces esta grabación de la temática de la sucesión legal o ab intestato. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. En caso de tener alguna duda, pueden realizar las consultas que consideren pertinentes o necesarias por este medio, o también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias.